¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de volver a saludarlos a todos ustedes e invitarlos una vez más a reflexionar sobre algunos temas en materia de derecho fiscal mexicano. En esta ocasión vamos a abordar el tema acerca de los derechos fundamentales, de los derechos humanos conocidos así en materia del derecho fiscal mexicano. Acompáñenos y síganos en redes sociales. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal? Los saludo el día de hoy para un tema, pues me parece a mí de los más importantes también para tratar y ver aspectos relacionados con los derechos fundamentales, con la reforma constitucional que en todo caso tuvimos en México respecto pues a la, vamos a decir, reforma constitucional y muy importante para regular lo que conocíamos siempre, sobre todo en la teoría constitucional, como garantías constitucionales. Evolucionaron hasta hablar de derechos fundamentales que de alguna manera reconocen aspectos generales de la universalidad, de la interdependencia, de aspectos muy importantes dentro del derecho constitucional mexicano respecto precisamente a estos derechos humanos y la implicación que tienen en el derecho fiscal mexicano después de esta reforma constitucional que lo tenemos desde 2011 y que dio cambios precisamente muy importantes para la interpretación tanto a nivel constitucional como legal de estos aspectos y la protección de los derechos en general que tienen esa relevancia en materia fiscal. Por eso, esta noche queremos tratar este tema tan importante como identificar, pues sobre todo esos derechos que son fundamentales y que están previstos en nuestra Constitución, precisamente como la seguridad jurídica, el tema de legalidad, el tema de debido proceso legal, que de alguna manera ya aquellos que conocen los aspectos generales podemos conocer e inclusive poder determinar los alcances en un tema de defensa tanto preventiva como en un tema también que se puede actualizar en la materia contencioso administrativa o en el amparo. Esos son los aspectos medulares también, pero vamos también evolucionando hacia derechos tan importantes como el derecho a la propiedad, cuando hablamos de la propiedad privada, como viene regulada precisamente en la Constitución, y siendo esto precisamente uno de los aspectos más importantes de cómo tenemos estos puntos en el derecho mexicano, respecto al alcance que tienen los aspectos tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales que vamos a comentar y la importancia también de ese argumento para la protección, de la red de protección que tiene un ciudadano efectivamente a través de propiamente conocer el alcance de sus derechos como muchos de ellos distribuidos en varios artículos que tiene la Constitución, importantísimos para el tema de defensa y de desarrollo de argumentos en un proceso legal, en un proceso de defensa, en el cual pues evidentemente vamos a poder tener un alcance muy importante cuando conocemos los criterios más importantes que tiene en este caso el Poder Judicial respecto de los mismos, ya sea se trata de derechos sustantivos, es decir, de la parte que se refiere a elementos normativos como sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de imposición, o como la parte adjetiva, aquel también alcance y defensa de los, vamos a decir, del derecho procesal, de un debido procedimiento legal que debe de ser debidamente comunicado, notificado, que corran evidentemente los plazos legales para la defensa,
Todos estos puntos es lo que vamos a tocar hoy y la importancia también de los argumentos en un proceso de la parte de los derechos humanos. Por esto, el tema de hoy es también ver el alcance que tiene el conocer, primero, que estos derechos fundamentales, que sabemos que a nivel universal, derechos humanos, pues siendo una tradición también de los países que han desarrollado mucho más los aspectos de la protección más amplia a todos estos, vamos a decir, derechos fundamentales, como sería precisamente propiedad, vida, posesión, libros, protección inmediata a conocer cuáles son los aspectos que se están llevando a cabo en cualquier proceso, como una imputación. Evidentemente, cuando hablamos de materia penal, también es un tema muy importante que está reservado a conocer pues las situaciones de modo, lugar, tiempo, etcétera, en que haya alguna acusación, etcétera. Pero eso también lleva en materia administrativa cuando estamos desarrollando un tema de argumentación, cuando estamos llevando a cabo la protección más amplia que se tiene de estos derechos que precisamente decimos en materia fiscal tan importantes como el principio del mínimo vital exento, ¿sí? Que propiamente tiene una construcción muy importante a nivel doctrinal. Sabemos esto en el tema del desarrollo que ha tenido esta parte en el derecho fiscal en cuanto a este tema de mínimo vital exento, o como el tema de la no confiscatoriedad de propiamente los derechos patrimoniales, de los derechos que tienen que ver con la protección propia de la persona, ya sea de una persona física, de una persona moral. Y pues tiene importancia esa protección, que vamos a ver en ese sentido cómo hay una parte de poder pues implementar una defensa, de tener una tutela judicial efectiva, de que podamos evidentemente tanto ofrecer pruebas como presentar alegatos, desarrollar todos esos aspectos, y cómo ahora los tribunales también precisamente con esta nueva, vamos a decir, nuevo mecanismo de protección más amplio de los derechos humanos, evidentemente podemos establecer inclusive ahora un control constitucional de estos derechos fundamentales, pues de un aspecto difuso, también de un aspecto concentrado, como sabemos el modelo europeo, pero en ambos con un alcance ya sea de inconstitucionalidad de algún precepto también que no cumpla con la protección a los derechos humanos, como el tema también de hacer argumentos de una inconvencionalidad al momento de evaluar aspectos tanto normativos como lo hemos establecido, elementos de fundamentación y motivación en los actos administrativos. Aquellos en los cuales tenemos una resolución definitiva, en donde tenemos la aplicación de un régimen fiscal, donde hay ciertas consecuencias que el contribuyente en una revisión, en una liquidación de un crédito fiscal, pues va a tener pues estos elementos de conocimiento de qué puede implementar como acción y como derechos, tanto en un tema, vamos a abordar el tema preventivo, como también un tema de defensa ya jurisdiccional. Entonces, para esos aspectos del tema de los derechos humanos, sí es muy importante comentar que en los medios de defensa en materia fiscal, evidentemente tenemos un tema muy importante de la parte de medios de defensa que puedo decir jurisdiccionales, aquellos que podemos tener como acción para seguir en los tribunales, para tanto en un tribunal administrativo como en un tribunal que también forma parte del Poder Judicial, para revisar aquellos actos administrativos que pudieran ser violatorios de estos derechos fundamentales del contribuyente. Por ese lado vamos a decir entonces que tenemos medios de defensa con carácter jurisdiccional. Pero en otra categoría también tenemos
aquellos medios que no son jurisdiccionales, es decir, aquellos que podemos englobar como no se están llevando a cabo en un tribunal, pero que pudieran de manera tanto preventiva, con una estrategia, una táctica adecuada por parte del asesor del contribuyente, implementar ciertas instancias previas, etcétera. Es decir, si el contribuyente tiene en un momento determinado, en un ejercicio fiscal, ya presentada su declaración del ejercicio, su declaración anual y todos sus pagos provisionales y cumplió con todas sus obligaciones. Sabemos que las autoridades fiscales, una vez que termine este ejercicio, tienen 5 años como regla general para llevar a cabo esas facultades de comprobación. Pueden ser 10, se puede duplicar ese término con ciertas circunstancias que se actualicen propiamente en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, pero en todo caso el término de 5 años para llevar a cabo la revisión. Y en este caso hablamos voy a conversar del tema sobre esos medios no jurisdiccionales en la protección de los derechos humanos, la importancia que tienen en esta protección de derechos fundamentales, porque podemos utilizar algunos mecanismos legales que permiten revisar la legalidad precisamente de los actos de autoridad en estas resoluciones que pudieran ser determinativas, inclusive un crédito fiscal, pero también con un aspecto inclusive de mediación antes de que se determine el crédito fiscal, y algunos que tienen que ver con tanto una etapa yo diría intermedia, como sería ahí una mediación, o la revisión administrativa, que lo hacemos a través del recurso de revocación en línea, que en algunos aspectos ya lo hemos comentado. No voy a platicar de esa parte del recurso de revocación en línea o del recurso de revocación exclusivo de fondo, que son propiamente las vías que el Código Fiscal de la Federación ya establece como medio de defensa, sino me voy a enfocar a la defensa de los derechos humanos cuando la violación precisamente puede ser una violación pues grave a los derechos humanos, cuando no se han respetado de alguna manera pues todo el catálogo de derechos que puede tener un contribuyente, lo que debe de tener como propiamente un tema garantista, protección de esos derechos fundamentales que decíamos: debido proceso legal, aportación de prueba, ciertos elementos muy importantes como no aportar aquellas pruebas o documentos que ya la autoridad tiene en su propio expediente en que está llevando facultades de comprobación, etcétera. Pues serían ese catálogo de derechos que sabemos están contenidos en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que permiten el artículo 2 pues establecer todos aquellos elementos que están muy, yo diría, señalados, elementos propiamente como parte de la defensa de un contribuyente, los cuales podemos decir cuáles serían esos puntos que están, pues vamos a decir, contenidos en ese catálogo como un elemento para mí, desde el punto de vista esencial para la defensa. O sea, es elemento esencial para que un contribuyente pueda llevar a cabo una defensa. Entonces, decíamos, en ese catálogo, entonces, pues se va a tener precisamente pues yo diría, esa previsión que puede tener el asesor, quienes estén precisamente acompañando al contribuyente cuando tiene el despliegue de facultades, ya sea de comprobación o de gestión tributaria, y que conozca estos derechos que le van a permitir activar los mecanismos que tenga de protección y defensa a sus derechos humanos o derechos fundamentales también. En ese sentido, uno de los puntos muy importantes que ahora quiero abordar es que precisamente en materia fiscal sabemos que están esos medios jurisdiccionales que son de carácter procesal, que son de carácter, vamos a decir, jurisdiccional propiamente, y los no jurisdiccionales administrativos, y los cuales pueden ser también preventivos, de mediación,
etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a focalizar un poco más la atención para, pues sobre todo, comentar con ustedes el tema de cómo ha avanzado pues una institución muy importante como es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Entonces, aquí sabemos que la importancia que tiene esta institución en la cual Prodecon, pues como un ombudsman fiscal, precisamente, pues tiene algunos mecanismos también muy importantes. En mi consideración voy a hablar de la parte también práctica de estos temas centrales del que se puede hacer valer precisamente como defensa tanto preventiva, y vamos a ver también cómo podemos desarrollar también pues un tema de tener prueba o evidencia que nos pueda servir también para un tribunal en una etapa posterior, ¿no? Entonces, voy a, sobre todo, focalizar mucho en dos temas importantes. En lo que es la reclamación como protectora también de los derechos del contribuyente y el acuerdo conclusivo, que de alguna manera también tiene aspectos muy relevantes de protección. En este caso decimos de los derechos fundamentales contenidos en la propia Constitución, a los que hacíamos alusión como derechos de fundamentación, motivación, etcétera. Entonces, y debido proceso legal, etcétera, ¿no? Esos serían los temas que son los que la propia Procuraduría, vamos a hacer la referencia a Prodecon, tiene importancia porque de alguna manera hay que focalizar que es varios países los que ya tienen implementado un tema de ombudsman fiscal y en el cual ha figurado precisamente una mejor cultura de carácter fiscal, mejor protección a esos derechos fundamentales y el cual también es un tema propiamente de restricción de actos arbitrarios que puedan realizar las autoridades fiscales y la verdad que es una de las instituciones que ha dado los mejores resultados en esos aspectos, ¿no? Entonces, cuando vemos sobre todo los lineamientos sustantivos que tiene esta institución para la protección y defensa a través, por ejemplo, de lo que es la queja y reclamación que un contribuyente puede presentar propiamente ante esta Procuraduría para efectos sobre todo de conocer e investigar actos de autoridad. Entonces me parece importante cuando entramos a un tema de investigación de actos de autoridad que estime en todo caso el contribuyente que sea violatorio de los derechos fundamentales del contribuyente y con la pretensión evidentemente que la autoridad desista de tales violaciones y restituyan el uso o goce precisamente de esos derechos fundamentales. Entonces ahí tenemos un tema central en el cual sería objeto de denunciar prácticas indebidas, hacer precisamente un tema de apertura de una investigación a efecto de que se puedan atender ciertas solicitudes, ciertas acciones que son muy importantes. Aquí, evidentemente, en el tema de lineamientos sustantivos, vamos a entrar a esta propia facultad que tiene la Prodecon para la investigación, por ejemplo, de temas en donde en algunos casos me tocó en la práctica, pues ver que las autoridades fiscales, por ejemplo, no había quien pudiera definir qué autoridad era la que mantenía, en todo caso, quién había ordenado desde un objetivo administrativo el gravamen de un crédito fiscal en el registro público de la propiedad. Entonces, al momento de que un contribuyente enfrenta un gravamen, evidentemente de un inmueble que ya sea porque se canceló el crédito o porque se ganó en una defensa y tiene una sentencia posterior o porque pagó un crédito fiscal, el cual ya no debe estar constituido sobre un gravamen, sobre un inmueble, en este caso sobre el inmueble propiedad del contribuyente, pues evidentemente nos enfrentábamos ante una administración que si no tenías toda la información de estos actos, pues evidentemente era muy difícil obtener
teníamos que estar solicitando copias, estar investigando, como en este caso como abogado, dentro de las instituciones donde estaban estos gravamen, ir al registro público, reconocer los oficios y de esos oficios identificar hasta ese momento quién es la autoridad que había practicado ese tipo de actos, ¿no? Con el tema de esta reclamación que se lleva como protección a los derechos humanos del contribuyente, evidentemente el tema de la investigación que lleva a cabo esta Procuraduría, pues permite llegar a cuál es la autoridad y saber por qué todavía mantiene un gravamen y no se ha llevado a cabo la cancelación del mismo, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas donde la investigación, la mesa de observación puede funcionar perfectamente para que un contribuyente libere este tipo de casos que tiene complicados, en este caso en la práctica, y bueno, pues resulta una situación importante el conocer que en este procedimiento, pues presentando esta solicitud, evidentemente, y remitiendo el área de quejas que tiene la Procuraduría, pues van a sustanciar inclusive este tipo de quejas, ya sean inclusive verbales, por cualquier medio, puede ser inclusive un medio electrónico en que se pueda presentar ante la Procuraduría, pues este tipo de quejas para hacer valer evidentemente estos, vamos a decir, denuncias de violación a derechos fundamentales que pueda tener el contribuyente, en este caso la protección a su derecho de propiedad, el de que la propiedad esté libre de gravamen en virtud de que ya no subsiste ningún crédito fiscal y sin embargo la autoridad muchas de las veces por no tener una partida presupuestal para pagar los derechos de cancelación mantiene ese tipo de gravámenes y los contribuyentes muchas veces no se enteran hasta que van a revisar, piden un certificado de libertad y se enteran de que el Servicio de Administración Tributaria tiene un gravamen sobre un inmueble, que en este caso registrado. Entonces, todos aquellos casos en los que evidentemente no impliquen un agravio desde el punto de vista jurídico, una transgresión al orden jurídico, una transgresión a los derechos del contribuyente, porque en esta etapa lo único que vamos a tener en este mecanismo de protección, pues evidentemente es de manera muy concreta identificar cuáles son los actos que se consideran violatorios de los derechos fundamentales, evidentemente que están establecidos en la Constitución y que están reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para citarlos precisamente en este caso como la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual podemos citar desde el tema de propiedad, la residencia, elementos que están previstos ya propiamente en este tratado, en el Tratado de Protección de Derechos Humanos, y evidentemente también reconocido que forma parte del bloque de constitucionalidad de conforme al artículo 1 de la Constitución, y esto permite hacer pues un trabajo de pues importante de defensa cuando tenemos una queja o tenemos una reclamación que hacer valer ante ese tipo de actos en los cuales evidentemente podemos pues plantear una violación y que de alguna manera la autoridad también dé los fundamentos de por qué de alguna actuación que de alguna manera no pudiéramos llevar a un combate en un medio de defensa como sería el recurso de revocación en línea o el juicio de nulidad, ¿verdad? Entonces, la queja o reclamación evidentemente es un tema de la pretensión propiamente del contribuyente para tramitar precisamente una acción preventiva que le permita en ese procedimiento, pues de alguna manera reunir todas las características de protección de que puede imputar violaciones que evidentemente ha cometido la autoridad y que además la autoridad informe en todo caso el tema si acepta o no el tipo de violación que se le está imputando y de alguna manera también eso tenga que ver con la emisión de una recomendación
que sabemos que tiene características de no vinculatoria, pero que de alguna manera esto va a tener un tema desde mi punto de vista, pues de una opinión evidentemente muy importante, que puede ser para los tribunales un punto de prueba en el cual donde se emite una recomendación porque sí queda subsistente una violación que tenga que ver con estos puntos muy importantes. Bueno, entonces me parece que establecer mesas de trabajo, ver observación, hacer observaciones sobre aspectos del funcionamiento de la administración tributaria, pues esto nos permite tener esas acciones de investigación que tienen por objeto pues reconocer y esclarecer o acreditar hechos, motivos de queja o de reclamación y que se realizan a petición pues propiamente de la parte que está siendo agraviada o puede ser también de oficio, ¿no? Para poder realizar por parte de la Procuraduría este tipo de actuaciones y habilitar este tipo de casos y de emitir sobre todo lo que va a ser la emisión de la recomendación y de las medidas correctivas que son necesarias que se emitan, que se dirijan a la autoridad responsable para que revise si esto puede ser en todo caso acatado y solucionado. En este caso me ha tocado de manera muy adecuada que la autoridad tenga que cumplir con este tipo de recomendación y de medida correctiva que le está solicitando propiamente el contribuyente a través de pues, la investigación y a través de la información que pueda llegarse para ese expediente y una vez satisfecho pues cerrar, acordar el cierre de la queja con esos aspectos. Entonces hay que recordar que tenemos entonces pues a la mano yo diría que pudiéramos utilizar en todo caso el tema de una reclamación, de una queja ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para efecto de denunciar pues actos que fueran lesivos, arbitrarios, solicitar las medidas correctivas que deban dictarse, el estimar cuáles son las violaciones o transgresión a los derechos fundamentales o derechos humanos como los que estábamos enunciando para sustanciar este tipo de medio como es el recurso de queja o de reclamación y reconocer qué elementos tiene propiamente de elemento de prueba, elemento de identificar propiamente esas medidas correctivas que se van a solicitar, incorporarlas precisamente a la solicitud de recurso de queja o de reclamación y la importancia pues de poder utilizar este mecanismo pues de alguna manera evidentemente preventivo, eminentemente colaborativo también muchas veces con la autoridad, en suma de una importancia que me parece a mí en la práctica profesional muy importante el poder utilizar y proteger los derechos humanos, pues evidentemente antes de utilizar, por ejemplo, el amparo indirecto o directo o un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera, pues poder agotar precisamente este tipo de recurso. Por eso me gustaría para la próxima plática que vamos a tener, pues ahora platicar con ustedes el tema de lo que es el acuerdo conclusivo. También qué tipo de mecanismo, qué es lo que nos debemos de cumplir, qué es lo que podemos estar en la práctica solicitando también para la protección de los derechos humanos. Entonces dejaré ese tema para la siguiente oportunidad de esta plática que podamos tener con todos ustedes, para que nos sigan por favor en redes sociales, que estén atentos a escucharnos por Spotify, por las redes, por todo lo que tengamos de contacto, para que pues podamos también tener una mejor cultura de conocimiento y cultura fiscal. Les agradezco que estén con nosotros y les deseo esta ocasión muy buenas noches.